Bueno, esta es la carretera federal y allá los compañeros están trabajando y ahorita pues ya se ve el trabajo que estamos haciendo con ellos, con el pincel y las manos que van caminando hacia allá, estas manos hasta alcanzar allá donde está la obra de arte que están realizando, pues en cooperación con todos. Solamente es cosa de voluntad y muchas ganas de cambiar de una vista así algo sombría a algo luminoso, ¿no? Entonces les invitamos a hacer algo diferente que llame la atención. Son 31 espacios locales, pues artesanales aquí sobre la carretera federal México-Acapulco en esta comunidad de Xalitla. Entonces pues ya en cosa de 3 horas, 4 horas ya está cambiando completamente esto, pero es con la voluntad y el apoyo de todos, pues. Aquí el otro compañero, y ahorita hicieron falta pinturas, ya no alcanza pues, pero pues ahí están trayendo también cada quien de lo que tiene en su haber para su trabajo. Y bueno, hace un rato fuimos a Mellaltepec a conseguir más y la idea es cambiar esta parte también, y pues estamos limitados, pero pues tenemos que seguir adelante. Entonces ahorita apenas iniciamos este día sábado 24 de octubre del 2020 y esperamos dejar una buena imagen. Ahí está. ¿Cómo se llama usted? Gisela Martínez Morales. Muy bien, ahí está dándole también el toque, ¿va? Principal aquí el señor, ¿cómo se llama? Alfonso Navalarios. Aquí mero, también dándole Alfonso a la falda de esta señora que está ahí pintando su tinaja. Y aquí el compañero Marcos Alejandro. Eso es. ¿Y usted, mero? Aquí también participando, ¿ah? Y doña, la de la camisa que está pintando, ¿cómo se llama, doña? Como miembro aquí. Inés Nava Jiménez. También, ¿verdad? Está bonito ese color, está vivo, así ¿quién no va a tener ese ánimo, esa alegría? Pues los colores pues nos animan, pues, o sea, de plano sí se ve diferente, se empieza a ver diferente, ¿verdad, doña? Sí. ¿Cómo ven? Doña, ¿cómo va la tinaja? ¿Seguro? ¿Cómo va la tinaja? Pues va. Yo creo que bien. Bien, ¿verdad? Sí. Sí se encontró lo de... Sí se... Va a traer más de su doña. Óxido, quiere agua. Ajá. Y aquí Goyo, ¿qué dice Goyo Camacho? Pues aquí estamos trabajando, ayudándole a Nicolás para que... No, a todos, entre todos. Mi primer trabajo. Aquí entre todos, porque uno nada más viene a poner una idea nada más, pero todos lo realizan, ¿va? Sí. ¿Ya está lista para pintar? ¿Usted? ¿Ya está lista para pintar? ¿Y usted? Órale, órale, adelante, adelante, adelante. Ahí está, mire. Fue algo repentino, pues, cosa de días, la invitación. Y ahora, pues yo pienso que para mañana va a haber más gente, que todos están invitados, pues. Esto le da, pues, también una imagen hasta la comunidad de Xalitla, no solamente al centro artesanal, parador artesanal, ¿no? Sino que a toda la comunidad. Y ahí es como nos aventamos con ellos este estilo de por allá, de este personaje neoyorquino, creo, el Polo, que he visto algo de su obra. Entonces pues hay una salpicada que sí, realmente sí cambia mucho, da vida y esa luz es que se siente, ¿no?, en el alma.
Y sobre todo ahorita con esta situación que se vive de enfermedad, pues esta manera de trabajar, nadie se apaga, pues de esta manera se contagia, pues. A lo mejor algunos no querían muy bien, como que no les parecía bien, pero pues ya, de repente el arte atrapa, ¿no? El arte te conquista, el arte te une, el arte te hace disfrutar colectivamente, el arte es medicina, el arte es elevación, el arte es visión más allá de lo material, ¿no? El arte te hace soñar, el arte te hace viajar, el arte es algo misterioso, pero que funciona directamente a lo anímico, a la emoción, al espíritu, a lo que no se ve, pero que se siente. Adelante, Chino. Muy bonito el color. ¿Eh? ¿Cómo te llamas de veras? Apolinar Celestino, aquí arriba, bien trepado arriba dándole ahí a la blusa con el turquesa. Ándale pues, seguimos, están invitados.